Así que bueno, vamos a prepararnos para el mensaje de hoy. Y hoy con esta enseñanza damos terminación a una serie que hemos estado hablando, que ¿cómo se llama? ¿Quién recuerda la serie? Cuidando la casa. Así que esta porción es una serie, esta enseñanza hace parte de esta serie de la que hemos estado hablando y que tiene que ver y está conectada con todo el proceso alrededor de edificar un hogar, de construir una familia, de levantar una familia, de levantar unos hijos. Amén. Y hemos hablado de diferentes cosas. La primera enseñanza de esta serie fue precisamente edificando la casa, cómo se cimienta una familia, cómo se debe fundamentar el levantar un hogar. Y vamos a ver si me ayudan ahí con la imagen. Desarrollamos varias temáticas. Otra de las que se trabajó fue el tema del perdón. Otra de las que se estuvo hablando fue la importancia de la disciplina de Dios dentro del hogar. O sea, todos estos son elementos que necesitan combinarse y que necesitamos ir involucrando en ese proceso de edificar la casa. Amén. La segunda enseñanza fue una casa dividida y vimos ese texto que dice que una casa dividida no prospera. Yo puedo tener un punto de vista, tú puedes tener un punto de vista diferente, pero yo necesito que juntos apuntemos en la misma dirección, porque si no, tal vez tú estás en una posición muy válida, yo también, pero si estamos tirando en sentidos diferentes, sin pretenderlo, tenemos una casa dividida. Hablamos de la sujeción y la obediencia. Dentro de una familia tiene que estar involucrado el concepto de sujeción y obediencia. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes se imaginan que en una casa no existiera la sujeción y la obediencia? Desastre total. Todos mandan, ninguno obedece, nadie se sujeta, no habría reglas, sería realmente muy complicado. La quinta enseñanza fue una casa llena y se tocaron los elementos espirituales dentro del ámbito espiritual, la influencia de los espíritus, la influencia de las cosas malas y cómo cuando no cuidamos la casa, dice la palabra de Dios que pueden venir ¿cuántos? 7 peores que el anterior y venir a entrar otra vez a esa familia, a ese hogar para destruirlo. Luego hablamos del pilar del perdón. Dentro del hogar tiene que estar involucrado el concepto del perdón. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No solamente cuando estamos empezando o cuando la cosa anda así como apretada, no, todos los días necesitamos usar y poner en práctica el perdón. Hablamos también del amor. ¿Y quién es amor? Dios. Dios mismo es amor, así que tenemos que involucrar dentro del fundamento de la casa a Dios para que realmente la casa se levante de forma segura. Hablamos de la honra y vimos que la honra es un elemento súper importante dentro de la estructura de la familia. Necesitamos honrarnos los unos a los otros, necesitamos reconocer las fortalezas del uno y las fortalezas del otro. Necesitamos sacar ventaja también de las diferencias, porque como familia no competimos, nos complementamos. Amén. Así que no se me distraigan. Vamos a estar aquí. Y por último, la semana pasada hablamos de manteniendo viva la fe. Yo no sé ustedes, pero ¿cuántos fueron edificados con ese mensaje? Salimos desafiados. Vimos también que es súper importante que en el tema de la fe nosotros entendamos que no es la fe de un miembro de la casa, es la fe de todos los miembros de la casa y que la fe involucrada dentro de la familia involucra o genera acciones de fe. Nos lanzamos, creemos, nos apoyamos, nos complementamos, trabajos en equipo. Entonces la fe para mantenerla viva es algo que debe ser activo, no puede ser pasivo. Amén. Conectados con Dios, pero allí conectándonos unos con otros. Y hoy, para nosotros cerrar esta serie, voy a compartir algo que tiene que ver con la mujer sabia edifica la casa, según Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica la casa. Y desde que mi esposo comenzó esta serie, cuando iba como por el segundo o tercer mensaje, yo le dije, dentro de esa serie hay que hablar de la mujer sabia. Porque si estás hablando de que se edifica la casa, necesitamos entender qué tipo de mujer tiene que ser parte de ese proyecto llamado
hogar. ¿Qué tipo de mujer tiene que ser parte de ese proyecto que involucra una edificación? Y lo primero que vamos a hablar sobre esta temática, ¿cuántas mujeres están aquí y les interesa el tema? A ver, ¿cuántas quieren saber por dónde es que va esto? Y ustedes varones, ustedes hijos, también necesitan prestar mucha atención a este mensaje. Amén. Así que dentro de esta temática vamos a mirar primero, y aquí me va a ayudar de pronto Vicente, ¿qué diferencia hay entre edificar y construir? ¿Es lo mismo? No. Construir, vamos a mirar aquí algunas cosas interesantes. Cuando se construye, podemos simplemente involucrar elementos de construcción. Yo puedo mezclar arena, puedo mezclar hierro, puedo mezclar cemento, puedo mezclar agua, pero no necesariamente estoy edificando. Tal vez tú tienes un área allí, tienes un montón de ladrillos, no sabes dónde ponerlo y me provocó levantar un murito. Ahí estás construyendo, pero no necesariamente estás edificando. Y vamos a mirar rápidamente varias porciones de los que quiero que nos estemos apoyando. Proverbios 24:3 dice, y allí Proverbios 24:3, vamos a mirar varios versículos rápidamente que tienen que ver con el efecto o con lo que Dios menciona acerca de construir y edificar. Dice Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Yo les pregunto, ¿cuál de esas dos cosas se utilizan en construcción? De esas, ninguna de las dos la compro en la ferretería, ¿verdad? De esas dos, no es en la ferretería, pero sin embargo hace referencia al proceso de edificación utilizando estos dos elementos, con la sabiduría y con la prudencia. Vamos a ver Salmo 127, el versículo 1 dice, y esta es una porción que deberíamos saber de memoria, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si usted está construyendo, de nada vale que usted esté invirtiendo la cantidad de millones, la cantidad de recursos, la cantidad de tiempo, si Dios no está en la mitad. En vano trabajan los que edifican la casa si Dios no está en medio del proceso. Deuteronomio 8:12 es una porción que llama mucho mi atención también, porque aquí Dios está hablándole al pueblo y resulta que les dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habitas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro que se multipliquen, y todo lo que tuvieses se te aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que este versículo quiere decir es, de nada vale que a ti se te multipliquen las riquezas, que tengas las casas más lujosas, que tengas los mejores rebaños y tu corazón se olvide del Señor. Esa es la forma en la que la Biblia nos enseña de cómo se edifica. ¿Cuántos quieren construir? ¿Cuántos quieren tener una casa? ¿Cuántos quieren tener un hogar? Los jóvenes que están aquí que quieren tener una familia hacia adelante. Estos son los elementos de construcción que necesitamos incluir cuando edificamos una casa. Amén. No podemos olvidarnos que todo lo bueno que Dios me dé, si Dios no está en el asunto, de nada me sirve. Amén. Vamos allí rápidamente a Jeremías 22. Jeremías 22, del 13 al 14. Jeremías, ¿qué estás haciendo, Jeremías? Jeremías 22, 13 y 14 dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Reinarás porque te rodeas de cedro,
No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. La razón por la que muchas veces nosotros vivimos en tranquilidad es por lo que hicieron nuestros antepasados, que gobernaron con justicia, que establecieron principios de honra, que ganaron una reputación, que ganaron un nombre con el trabajo que hicieron. Y aquí dice, ¿tú qué crees? ¿Que tú tienes una tremenda condición por ti mismo? No, fue necesario que antes alguien gobernara con justicia, con honradez, siendo honesto con el pago de sus trabajadores. Eso garantiza que tú disfrutes de cosas buenas. Así que vuelvo y pregunto, ¿esto se compra en la ferretería? ¿El señor constructor Home Center lo consigo? No. Ok. Vamos a mirar Ageo 1. Vamos a ver el versículo 4 y el versículo 9. Ageo es de los últimos libritos del Nuevo Testamento. Esta Biblia no es la mía y se me pierde. Ok. Ageo capítulo 1, versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Y versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco y encerrados en casas y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Aquí el pueblo de Israel estaba afanado por lo suyo, por buscar lo que le interesaba. Y Dios aquí estaba diciendo, y mi casa está desierta, mi casa está abandonada. No hace mucho sentido esforzarse mucho en levantar una casa, un hogar. Y a veces cuando creemos que levantar la casa tiene que ver solo con las paredes, con los muebles, con los detalles, cuando lo que realmente sostiene un hogar no tiene nada que ver con lo material. Porque tú te encuentras familias muy humildes, tal vez con casas de bareque, de madera, pero como hogar son sólidos, son fuertes. Y te encuentras también con familias con unas grandes mansiones, con grandes lujos, pero lo que sostiene esa casa es efímero. Y con cualquier brisa corre peligro. Amén. Y por último, Amós 5:11. Amós 5:11 dice, por lo tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantaste estas hermosas viñas, mas no beberás el vino de ellas. En toda la Biblia, Dios invita a que en lo que nosotros hagamos, lo que sea que nosotros emprendamos o lo que sea que nosotros construyemos, Dios está en el asunto. Dios está involucrado. Así que ahora, ¿qué diferencia hay entre construir y edificar? Edificar tiene que ver con poner un cimiento intencional. Y yo voy a hacer un ejemplo. ¿Es lo mismo construir una casa comenzando con el lote de cero a recibir una casa que luego tú le vas haciendo reformas? Jamás. Las constructoras, los que confeccionan, dicen, yo prefiero hacer nuevo que remendar. Porque cuando tú edificas, cuando comienzas, tú tienes claro qué quieres, cómo lo quieres, dónde lo quieres, qué materiales vas a usar. Lo mismo tiene que suceder en la familia. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con la mujer sabia edifica su casa? Yo les pregunto, ¿qué tiene que ver esto? Todo. Porque yo como familia, yo como mujer, tengo que poder visualizar intencionalmente qué clase de familia yo quiero edificar, qué clase de hogar yo quiero levantar, qué clase de hijos quiero levantar. Y sobre esa perspectiva yo voy trabajando en el camino. Amén. Porque quiero que mis hijos tengan estas características, estos elementos. Entonces todo lo que hago lo vamos haciendo en esa intencionalidad. Amén. Dicen que Walt Disney cuando murió, muchos dicen, ay, no vio el proyecto que él quería. Pero muchos dicen, él sí lo vio, porque él lo tenía claro aquí. Él sabía lo que quería ver y cómo quería verlo. Así que él sí sabía qué clase de proyecto construyó.
Amén. Ahora, la construcción hay que prepararla para el tipo de adversidades que va a enfrentar. Si yo lo que necesito es una división temporal, una división circunstancial, una división de drywall me sirve. Pero si yo lo que necesito es una columna que sostenga la edificación del segundo piso, los materiales son distintos. No es igual. Tengo que poner elementos diferentes. Y la palabra nos enseña, y ahora vamos a mirar esa porción, que el hombre sabio edifica su casa porque sabe que van a soplar los fuertes vientos y las tormentas sobre la roca. Y dice que no la edifica sobre la arena, porque cuando vengan los fuertes vientos y la siembra sobre la arena, la casa se cae. Amén. Ahora, desde el principio es visualizar lo que se quiere. Cuando tú edificas una casa, yo decía esta mañana, en las obras normalmente hay un director de obra, ¿sí o no? Y puede ser que incluso el director de obra no necesariamente es el que más trabajo físico involucra, pero el director de obra es el que tiene muy claro qué tipo de proyecto va a quedar al final. Y es el que está más atento a los detalles. Yo quiero que eso quede por dentro, quiero que esto no se note, esto quedó muy bajito, hay que subirlo más. Y por eso existen las interventorías, por eso existen los veedores, por eso existen los supervisores, porque hay que cumplir bajo unos estándares, hay que cumplir unas calidades, hay que cumplir unos compromisos, unos acuerdos pactados al inicio de la obra. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de compromiso hiciste tú cuando arrancaste el proyecto de tu familia? Miércoles, pastora, para serle honesta, si es en esos términos, esto aquí arrancamos ni planos había, ni lote, arrancamos fiado o alquilado. Yo ni sabía qué quería en el camino. Así que vamos a tener eso presente porque es importante que nosotros podamos identificar qué proyecto voy a construir de la mano del Señor. ¿En qué obra Dios me ha involucrado? ¿En qué tipo de proyecto Dios quiere que yo me ponga? Y hay que cuidar cada detalle por dentro y por fuera, ¿cierto? Y no es una acción al azar. Cuando la gente construye al azar, van quitando y van poniendo cosas que a veces uno se queda mirando unas construcciones que uno dice, ¿qué fue lo que hicieron aquí? Esta casa está como enredada. ¿Conocen cosas así? Que uno dice, bueno, y no debería haber ido aquí la puerta. Sí, lo que pasa es que como un día entonces tumbé aquí y puse acá pero esto está como emparapetado, ¿cierto? Ahora yo pregunto, ¿qué tipo de obra tenemos en este momento en las manos? ¿Tu hogar es una edificación? ¿Es una construcción? ¿O es un parapeto ahí? No me responda. Vaya y responda eso con el Señor. Amén. Es que yo cuando arranqué yo ni sabía en qué me metí. Amén. Puede ser. Hay muchos que hemos terminado involucrados en temas de construcción sin tener ni idea, ¿cierto, mi amor? Más ignorantes que quién sabe qué, y en el camino aprendemos. Y cuando nos toca aprender en el camino, el precio es muy alto. Porque pierdes muchos recursos, desaprovechas muchos recursos. Amén. Ahora, lo más importante en términos de edificar no es obra de una sola persona. Es el trabajo de un equipo. Y aquí quiero devolverme a esta imagen. ¿A cuántas de las que están aquí o cuántos hombres les ha pasado que la idea, esta porción que dice que la mujer sabia edifica su casa, muchas veces han sentido como si sobre las mujeres recayera toda la responsabilidad de levantar el hogar? ¿A cuántas les ha pasado? ¿O cuántos hemos creído que esa porción hace referencia a eso? Como si de alguna manera la carga de levantar la familia estuviera en mayor medida sobre la responsabilidad de las mujeres que en los hombres. ¿A cuántos les ha pasado? A ninguna. Yo era la única que entendía ese versículo así. Buenas noticias, así no es. La Biblia también habla de que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Así que esto es mitad y mitad. Aquí la única que tiene que intervenir no somos nosotras. Pero sí es cierto que Dios se esforzó en dejar en la palabra un énfasis sobre nosotras. ¿Saben por qué? Porque esa porción tiene una segunda parte. Dice que la mujer sabia
edifica la casa, pero la necia con sus manos la destruye. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que si nosotras como mujeres no estamos en la línea de la sabiduría, entonces es porque estamos del otro lado. Y cuando estamos del otro lado, el efecto que se genera sobre el hogar es que terminamos haciendo tenemos ese potencial o de edificar o de emparapetar todo y dañarlo. Que Dios nos guarde. Amén. Así que bueno, vamos a seguir aquí y vamos a ver cuál es el fundamento de esta porción, de esta palabra de hoy. En Proverbios 14, en el versículo 1, que es este que hemos estado hablando, esta porción normalmente siempre nos detenemos solo en el versículo 1. Y ustedes habrán notado que muchas veces cuando yo comparto la palabra, me gusta extenderme un poquito más en las porciones, porque siento que muchas veces hemos terminado aprendiendo porciones de la palabra incompletas. Entonces nos quedamos solo con un pedacito y desconocemos el otro. Proverbios capítulo 14, versículo 1 hasta el 3 dice, aquí hay 3 directrices, vamos a mirarlas. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esa es la primera instrucción. Segunda instrucción, el que camina en rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Aquí no dice solamente mujeres, aquí dice que el hombre, estoy hablando de cualquier individuo creado por Dios, si camina en rectitud, ¿cómo está caminando? Es porque teme a Dios. Pero si vive su vida por ahí, como Ricky Martin, viviendo la vida esa, ¿qué está haciendo? Está menospreciando a Dios. Segundo elemento. Tercer elemento. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. O sea, aquí está hablando de 3 cosas distintas. Uno, si la persona camina con una actitud sabia, si en su manera de vivir vive con sabiduría o con necedad. 2, si en su forma de comportarse refleja que está conectado con Dios. Y 3, en su forma de hablar. Yo pregunto, ¿esa porción dice las mujeres que caminan en rectitud? ¿Esa porción dice las mujeres que tienen la lengua tan larga y que con su boca? ¿Y las mujeres sabias? No, esta instrucción habla de todo. O sea que en este paquete estamos involucrados todos. Pero aquí también es importante que nosotros entendamos como mujeres que sí es cierto que hay unos elementos allí bien interesantes que vamos a ir desarrollando en el resto del mensaje. Y en Mateo 7, que ya lo he mencionado bastante, pues está la porción que dice que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, pero el necio dice versículo 26, por ejemplo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Si yo veo a una persona, yo me imagino que a Vicente le debe pasar que muchas veces visita alguna obra o llega a algún sitio o incluso pasa por un camino y ve ciertos elementos y él se quedará mirando esa obra y dirá, a esa gente esa pared se le va a caer. Eso que está ahí, eso se les va a quedar torcido. O esa gente después tiene que venir e invertir otra vez. ¿Te ha pasado? Porque él sabe cómo debe quedar, qué cosas hay que involucrar. Yo me imagino que Dios se la pasa en eso todos los días con nosotros. Ay, Dios mío, se les va a caer la pared aquí a esta gente. Ay, ¿por qué le pusieron esta pata de icopor a la mesa? Ahorita se desbarata la mesa. Y tal vez Dios dirá muchas veces, pero ¿qué te cuesta buscar la sabiduría? Pregúntame. Así que con esto lo que quiero decir es que si la invitación es que nosotros seamos sabias como mujeres, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Poner mi confianza en el Señor. Porque si yo no estoy caminando agarrada de la mano con el Señor, entonces estoy siendo del otro lado. Así que, ¿cómo hago para ser sabia y edificar mi casa? Paso número 1, ríndete a los pies del Señor. Deja que Dios te transforme. Ahora yo te pregunto, tal vez tú eres un martillo
con no sé cómo se llama eso, con el trozo de madera en la que se pone el martillo está torcido. Tal vez tú eres el mazo. El mango del martillo está torcido o está débil. ¿Cuántos han visto martillos de esos que hacen así? ¿Quién trabaja con eso? No, yo no cojo eso, yo pego un martillazo y me lo puedo poner hasta en la frente. A veces se sale, tú dices, ¡fuan! Sale volando el martillo. ¿Qué clase de instrumento eres tú en las manos del Señor? ¿Tú eres un martillo de esos que está así todo bailarín? ¿O eres un instrumento, una herramienta que Dios puede usar con confianza? Seguramente, al igual que yo creo que yo era peor que ese martillo. ¿O a quién le gusta barrer con las escobas que se zafan del palo? Qué fastidio, ¿verdad? Ay, no. Hay que buscar cómo arreglarla. Así tal vez estamos muchos de nosotros, como instrumentos chuecos, dañados. Así que por muy buena intención que tengamos, no vamos a poder ser efectivos hasta que no permitamos que Dios nos repare. Amén. Hasta que no dejemos que Dios nos repare, no vamos a poder hacer instrumentos. Ahora, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Salmo 111:10 dice lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y ahora vamos a analizar 1 Samuel capítulo 25. Hay una historia de una mujer que me encanta. ¿Cuántas conocen la historia de Abigail? Si no la conoces, hoy te vas a ir con la tarea de estudiar esa historia. Es una tremenda enseñanza. Amén. Ahora, nuestra guía y nuestro modelo es Proverbios 31. Yo no sé a ustedes, pero la primera vez que yo leí Proverbios 31 me dieron ganas de arrancar la hoja de la Biblia. Yo dije, no, un beso, no me gusta. Óyeme, o sea que yo tengo que ser súper chica para hacer todo eso que dice ahí. Esa mujer no duerme. Dice que trae cosas de lejos, que ella misma teje las cobijas, que ella misma cocina, que ella negocia, que en las esquinas del pueblo la reconocen, que su esposo la lava. No he dicho pues, Superman, a mí no me gustó, pero me tomó tiempo entender que Proverbios 31 existe para que nosotros podamos darnos cuenta de todo el potencial y toda la capacidad que hay en nosotras las mujeres. Por eso Dios se atrevió a dejarlo consignado allí. Miren, no hay un versículo de la Biblia que no tenga un propósito. Y Dios se tomó el trabajo de darnos un capítulo entero a nosotras las mujeres. Y tú puedes leerlo y tal vez muchas veces lo lees y tú dices, yo no le pego ni a una de lo que dice ahí. Pero tal vez con el tiempo puedes decir, bueno, antes no le pegaba ni a una, pero ya puedo decir que hay como 3 o 4 que sí. Y vas avanzando, porque te agarras de la sabiduría de Dios y te dejas llevar de la mano del Señor. Amén. Ahora, existieron otras mujeres que a mí me encantan. ¿Cuántas conocen quién es Jocabet? Tarea para la casa. Averigüe quién es Jocabet y aprenda de ella. Jocabet fue la mamá de Moisés. ¿Saben por qué me cae bien esta mujer a mí? Porque era una mujer, mira, ve, inteligente. Fue la primera mujer en la Biblia que está, bueno, creo que en la historia, que está registrado que le pagaron sueldo por ser mamá. La llamaron para que cuidara del hijo y además le pagaron. Díganme si eso no es una mujer brillante. ¿Cuántas quisiéramos tener sueldo por ser amas de casa? Santo, aleluya. Yo que digo, Espíritu Santo, sácame a vivir para no tener que trabajar en otras cosas distintas. Amén. Jocabet fue una mujer inteligente. No les voy a dar detalles para que vayan y estudien la historia. Amén. Tenemos a Ruth, una mujer brillante, Ruth y Noemí con su suegra. Y Esther, wow, cuánta enseñanza hay en la reina Esther. Ahora yo pregunto, ¿será que ellas son modelos de mujeres sabias que edificaron la casa? Claro que sí. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos la continuación de la historia de Dios con mujeres sabias con las que Él quiere que se edifiquen las casas. Amén. Yo no sé hace algunos años en qué categoría estaba, pero yo creo que ya Dios me incluyó en la lista de las mujeres sabias, porque tengo un elemento que me lo garantiza y es que temo al Señor.
Me aferro al Señor y le estoy diciendo, Señor, sáname, transfórmame para ser un instrumento útil en tus manos. Amén. Así que, y vamos a ir aquí. Nosotras como mujeres tenemos que ser intencionales y tirar al blanco. Así que si lo primero que tiene que tener un proyecto para que pueda ser una edificación y no una simple construcción, son unos planos, porque sin planos no se arranca, eso no es una cosa al azar. Tú y yo lo primero que tenemos que hacer es pedirle los planos ¿a quién? Al Señor. Yo no sé si tú fuiste de la que comenzaste un hogar y te tocó ser columna cuando no llegabas ni a varilla. Y te cayó encima toda esa construcción y en el proceso has estado a punto de que me derribo, me caigo, me tumbo, me desbarato. Pero Dios te ha sostenido. Pero Dios te ha repotenciado no una ni dos, sino muchas veces. Amén. Tal vez muchos de nosotros no tuvimos los elementos, no fuimos criados, no nos enseñaron lo que significaba todo este proceso de ser familia. Pensábamos que ser familia era darnos besitos y ya. Y que todos los días se levantaba uno como los muñequitos con los corazoncitos. Y cuando pasan el par de días te das cuenta de que no era así. Amén. ¿Cuántos han tenido ganas de levantarse un día y tirar al esposo por la ventana? No lo tire, cierre la ventana. Amén. No lo tire, hermana. No la tire, cierre la ventana. Crean en lo que Dios puede hacer en la vida de él y en la vida suya para edificar una casa. Amén. Porque estamos llamados por el Señor para buenas obras. Estamos llamados por el Señor para un propósito. Amén. Y quiero leer rápidamente esta historia de Abigail y con esto identificar algunas cosas. Esta historia está en Primera de Samuel, capítulo 25. Ya con eso le adelanto parte de la tarea. Ya sabe dónde queda. Ahora tiene que ponerse juicioso y leer la historia completa. Dice la Biblia que murió Samuel y que David se levantó como rey. Y en el versículo 3 del capítulo 25 dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 1000 ovejas y 1000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. ¿Cuántos conocen mujeres inteligentes y bonitas? Pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Hay otra versión que dice que era un patán. ¿Cuántos conocen mujeres brillantes, inteligentes, casadas con unas cosas que uno dice, ¿cómo terminó esa pobre mujer con ese tipo ahí? ¿Conocen algún caso? O al revés, oye, un tipo tan buen mozo, tan inteligente con esa mujer tan necia. ¿Cómo se fijó? Ni bonita es. Porque de pronto como era bonita al principio se le fueron los ojos por las curvas. Pero después ni curvas. Amén. Pero dice aquí que esta mujer era inteligente y bonita. Y que este hombre era tosco, que era patán. Hay otra versión que dice que era insensato, que era un necio. O sea, un paquete chileno. Entonces dice... Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e ir a Nabal y salúdenle en mi nombre. Y díganle así, sea la paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tú tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Por lo tanto, estos jóvenes hallen gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día y te ruego que les des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es ese David y quién es ese hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis esquiladores y darles a ustedes que no sé ni de dónde son?
Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y le dijeron a David todas estas palabras. Mis amados, David no era uno más de esos terrenos. David era el rey. Y este hombre insensato y necio los mandó a freír espárragos. Adivinen qué dijo el rey. Agarre aquí todo el mundo su espada, me voy con todos estos hombres y yo voy a darle por la cabeza a ese tipo. ¿Cómo se le ocurre y cómo se atreve a desafiar al rey? Acuérdense que este hombre tenía una esposa bonita e inteligente. ¿Qué pasa aquí? Aquí, nosotros como mujeres sabias, tal vez las circunstancias que rodean tu vida no sean las mejores. Tal vez las oportunidades no se te dieron, pero tú tienes que aprender a saber cuándo es tiempo de esperar, pero también cuándo es tiempo de tomar acción. Y esta historia relata muy bien una situación que involucró una actitud necia de parte de su esposo, y aquí vamos a ver una actitud sabia de parte de ella. ¿Qué hizo? ¿Tiró a Nabal por la ventana? No. Entonces, dice aquí en el versículo 18, dice, entonces, versículo 14, uno de los criados dio aviso a Abigail diciéndole, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido, los ha ofendido. Patrona, estamos en problemados. Imagínense que usted sabe que el patrón a veces es volado y mandó para la porra al rey con todo y su gente. Patrona, vienen detrás del patrón. ¿Qué hizo ella? Hay una versión que me gusta mucho porque dice que no perdió tiempo y actuó rápidamente. Y en el versículo 15, versículo 18 dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo los seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y aquí me quiero detener un momento. Esta mujer vio el problemón en el que estaban metidos. Dijo, aquí no me queda de otra. Me toca salir a dar la cara, llevarle presentes al rey y mirar a ver si me arriesgo y este hombre se arrepiente y no nos mata. Pero no le voy a decir nada a Nabal. Ojo, que esto no se interprete como que esta mujer estaba actuando por su cuenta, tomando decisiones por su cuenta. Ella entendía las circunstancias que tenía que manejar y entendía que en el caso específico de Nabal, yo le hago eso a Pacho Cortés y no me va a matar el rey. Me mata otra persona a mí, me coge por el cuello. No, mentira, lo que quiero decir es que cada caso es particular. No todos los casos, el que tú tengas que manejar la situación de una manera, así es como yo también la voy a resolver. Ella conocía cuál era la realidad de su esposo y entendía que en ese momento mejor se quedaba callada e iba delante del rey y ponía la cara. Y fue y se presentó al rey y dice que allí ella va y habla y le dice, versículo 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ella reconocía la autoridad. Lo que pasa es que también sabía de la impulsividad de su esposo, de las malas actitudes que él tenía, y sabía que si le decía con la actitud que él tuvo frente al rey, seguramente que él iba a decir él, tú no vas para ninguna parte. Yo no le voy a rendir pleitesía a nadie. Ella sabía quién tenía por esposo, pero sabía qué necesitaba hacer también. Y versículo 24 dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarse por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ella no estaba deshonrando a Nabal.
ella estaba reconociendo quién era él. Y nosotras como mujeres, nosotras tenemos que saber lo que tenemos. Yo no puedo ser ciega a mi realidad. Yo tengo que saber que tengo unos hijos así, así, asado, que yo tengo estas características, que mi esposo tiene estas características, pero ella no sale por ahí diciéndole a todo el mundo, es que este escaparate marido que tengo, pero delante del rey, ella necesitaba reconocer la necedad de él y decirle, perdona, Señor, su mala actitud. Yo sé que no ha tenido un buen comportamiento, pero yo te ruego que no te ensucies las manos cometiendo ese error de cobrarte la afrenta. Y el rey se sorprendió de su sabiduría y le perdonó la vida. Y el versículo 30 me encanta porque dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena, remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdese de su sierva. Ella reconocía quién era Dios, ella sabía quién era Dios, y ella de alguna manera le dijo, rey, no cometa usted también un error igual que él, pecando innecesariamente. No se equivoque y permítame a mí hablarle. El rey se convenció y bueno, ahora viene la mejor parte. Esta mujer estaba dando la cara. Se fajó, se montó en burro, llenó los asnos, fue y llevó la ofrenda. Y adivinen cuando regresó a la casa que encontró. El señor Nabal tenía cipote, parranda y estaba borracho. Qué chévere, ¿verdad? Ahí sí lo tiro por la ventana, no tampoco. ¿Qué hizo Abigail? Óyeme, yo acabo de pelar mi cara allá con el rey, casi nos matan y aquí está emparrandado. Entonces dice que Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo nada de lo que había sucedido. Una vez más, yo no sé ustedes, mi hermano, pero para uno tener esta capacidad de paciencia hay que estar agarrado del Señor. Amén. ¿Cierto? Porque si no, con los mismos burros esos, acabo con Nabal. No. Dice entonces que esperó al día siguiente, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, y le contó lo que había sucedido. Y Nabal quedó tan impactado con la noticia de todo lo que ella le describió, que este hombre cayó enfermo de muerte y a los 10 días murió. Todo indica que le dio una isquemia, un infarto, algo que lo enfermó de muerte. La paga del pecado es muerte. Él fue necio, fue soberbio, maltratador, y la gente, sus empleados, sabían quién era él. Pero esta mujer supo cuándo tenía que tomar acción, pero también supo cuándo tenía que esperar. Ella ha podido llegar diciendo y insultándolo, mira, tú que eres un necio y por tu culpa. ¿Qué hizo? Esperar. Si ella no está aferrada al Señor, si tú no estás aferrada al Señor, tú puedes ser Nabal en lugar de ser Abigail. Y en lugar de ser un instrumento de Dios y ser sabia edificando la casa, puedes ser un instrumento del diablo y destruirla con tus manos. Por eso esto no se puede en tu propia humanidad. Necesitamos estar aferrados al Señor todos los días de nuestra vida. Y aquí yo utilizo este versículo que dice que no es con fuerza ni poder, sino con su Santo Espíritu. Amén. Lo único que te puede dar la fuerza a ti para perdonar 70 veces 7, ¿qué es, mi amado? Llenarnos del Señor. Lo único, yo muchas veces, cuando a veces estábamos peleando con Pacho, ya hace mucho que no peleamos, mi amor, cuando a veces teníamos alguna diferencia, él me decía, bueno, ¿y qué? ¿Me perdonas? Y yo, ajá, me toca. Dios me manda a perdonarte. No me queda otra.
Y muchas veces, así sea por obediencia, yo tengo que cumplir lo que Dios me está diciendo. Aunque estoy como, no es lo que tengo ganas, es lo que me toca. Muchas veces tenemos que aferrarnos y caminar con lo que toca de parte del Señor. Porque si se trata de las ganas, perdemos el año, tiramos la toalla. Amén. Ahora, ¿cómo nos ve el Señor a nosotras las mujeres? Y aquí quiero que me presten toda su atención. Dios nos ve como una gran ayuda. Yo quiero que entendamos que nosotras las mujeres, cuando Dios pensó en la mujer, se tomó el trabajo en pensar en lo que iba a ser el sello de su creación. ¿Qué fue lo último que Dios creó? A la mujer. Y muchos constructores tal vez dirán, como esto es lo último, ya, para terminar rapidito. No, Dios no hizo la obra de la mujer algo por salir del paso. Se tomó el trabajo de crear un elemento tan valioso en la creación que se iba a convertir en la ayuda ideal, en esa ayuda genuina, en ese gran complemento, en ese plus, en ese extraordinario, en ese extra sobrenatural que complementaba la creación. Por eso tú y yo no somos cualquier cosa. Por eso tú y yo no somos algo con lo que Dios se equivocó cuando nos creó. Dios se tomó el trabajo de pensarte y de diseñarte lleno de virtudes. Y todos sin excepción tenemos dones y talentos que Dios nos ha entregado. Tal vez algunos tienen 10, algunos tienen 5, pero ninguno tiene 0. Amén. Y eso que tenemos es suficientemente valioso en las manos del Señor. En Génesis 18:23, donde está la creación, Dios se tomó ese trabajo. Proverbios 19:14. Y ya con esto estoy terminando. Proverbios 19:14 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Mis amados, mis amadas, si usted en su casa tiene una mujer sabia, si usted en su casa tiene una mujer que edifica, dele gracias y gloria al Señor, porque lo ha bendecido con un regalo del Señor. Dice aquí que las herencias, que las riquezas, que los dineros son herencias de tus padres, pero el tener una mujer sabia es un regalo del Señor. Y tú y yo, mi querida mujer, no nos creamos la gran cosa si tenemos un par de virtudes. Dale gracias a Dios que te ha enseñado a ser una mujer sabia. Porque tal vez hace algunos años no hacíamos parte de esa lista, por lo menos yo. Yo creo que estaba bien lejos de esa lista. Rayaba en imprudente, en necia, en acelerada, en altiva, en soberbia y otro paquetón de cosas. Y no me las creo todas ahora. Su misericordia me ha sostenido. Su misericordia me ha ayudado. Ahora yo te puedo decir algo. Si la misericordia de Dios obró en este paquete, mi hermana obra con usted también. Amén. Si Dios lo ha hecho conmigo, con usted todavía más. Amén. Ahora, Génesis 3:15, dice la palabra de Dios que no ignoremos las artimañas de nuestro enemigo, ¿el qué? El diablo. Pues yo aquí me atrevería a decir que falta un pedacito por ahí donde diga que no ignoremos las artimañas de nuestro enemigo, el diablo, y especialmente las mujeres, que no se nos olvide que Satanás nos tiene el ojo puesto. Porque dice la Biblia en Génesis 3, en el versículo 15, no lo tengo. ¿Quién lo tiene por allí? En esa porción habla de que el Señor, cuando se da el pecado, cuando se genera, cuando descubren que habían desobedecido, le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ti y la mujer. Tenemos un enemigo declarado. En el calcañar, en el tobillo. Esa porción hace referencia específicamente a esa acción en donde María, al engendrar a Jesús,
sería enemiga de Satanás, donde pondría enemistad entre esa simiente de la mujer, entre Jesús y la simiente de la maldad que viene del pecado. Pero también hace referencia a nosotras, porque de nosotras se engendra la vida, de nosotras se engendran los hombres y mujeres que transformarán el mundo, de nosotras se engendran las generaciones que harán la diferencia. Amén. Por eso yo digo, mis hijos, estamos orando, porque nuestro anhelo es que todo el trabajo que hemos tenido, mi esposo y yo, en levantar 2 tremendos partidos, no se los venga a llevar a cualquiera. Porque ha sido un esfuerzo Cuando tú construyes una casa valiosa, ¿tú la vas a regalar por 1,000 pesos? No, eso me ha costado mucho. Esto vale. Yo valoro lo que tengo, yo aprecio la inversión de eso que tengo. El Señor piensa así en nosotros. Somos piezas valiosas en sus manos, amén. Así que yo como mujer tengo que tener claro que Satanás quiere darle palo a todo el mundo, pero a nosotras las mujeres todos los días nos ponen la cascarita. Así que nosotras mujeres, si no estamos agarradas del Señor, adivinen qué terminamos siendo. ¿Instrumento de quién? Cuando tenemos una actitud necia, sarcástica, irónica, irrespetuosa. Por eso también estoy convencida que una de las mayores sutilezas del enemigo en este momento es hacer creer a las mujeres que levantar familia no es importante. Yo no sé tú, pero primera de Pedro 2:19 dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y llamados para hablar y mostrar las grandes cosas que Dios ha hecho, de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé a ti, pero a mí no me parece que esa es una generación cualquiera. Y esa es la generación que nosotros estamos llamados a levantar. Y muchas veces a nosotros, a nuestros hijos, ellos decían, mami, pero los demás pueden dormir un poquito más. Sí, mi amor, pero yo sé qué clase de hijos estoy levantando. Y por eso involucra sacrificio y entrega. Pero los demás pueden ir a esas fiestas, pero tú no estás llamado como los demás. Tú tienes un llamado especial sobre tu vida. Amén. Mami, estoy cansado, ya no quiero estudiar más inglés. Tú necesitas los idiomas porque tú vas a ir a las naciones. Por eso ellos hablan ya más de un idioma. Porque hay una intención, hay una claridad en el plan de Dios sobre ellos. Y cada cosa que hagamos con nuestros hijos, con mi esposo, con mi familia, yo lo he dicho varias veces, ¿tú sabes cuál es tu mejor carta de presentación? No es la maestría o el doctorado PhD que tú puedes hacer. Tu mejor carta de presentación se llaman tu esposo y tus hijos cuando los conozcan y vean lo que tú influenciaste en la vida de ellos. Amén. Igual en el sentido contrario. Cuando nos encontramos con jóvenes que entristecen el corazón de sus padres, uno dice, pobres pelados, quién sabe quién era el papá y la mamá. No tuvieron cuidado de él. Pero bueno, hay casos muy particulares y eso no es generalidad, pero en la gran mayoría de los casos tiene que ver con eso. Amén. Así que el enemigo, mis queridas niñas, jovencitas que se están levantando, tenemos una tremenda responsabilidad delante del Señor, porque así mismo es el potencial que hay en nosotros, de construir o de destruir. Por eso no puedo molestarme ni incomodarme frente a las insistencias de mis papás o de mis mamás. Porque Dios quiere hacer de mí una generación santa, un real sacerdocio. Las reinas se entrenan por años en la alimentación, en el entrenamiento, en los modales, ¿Tú no crees que tú y yo estamos llamados a una responsabilidad mayor que la de arduo? La edificación tiene que ser muy intencional. Por eso nosotras tenemos que entender que dentro de todo este proceso de construir la casa necesitamos todos estos elementos. Pero además necesitamos entender que nosotras somos una pieza clave en este gran proyecto llamado cuidar la casa. Se necesita el perdón, se necesita la disciplina, se necesita una visión conjunta, se necesita alimentar la vida espiritual, el perdón, la honra. Pero una casa con todo esto, sin una mujer sabia que la edifique, es muy difícil. Los hombres que lo han hecho son de admirar, porque en quienes está esa capacidad de levantar familias solas en un momento dado que no es el plan de Dios, pero que lo han hecho, son las mujeres. En los hombres es un esfuerzo muy grande. Así que tú dirás, pero yo no tengo todas esas cosas. Y yo quiero decirte, y con esto termino,
¿Quién te creó a ti? ¿Tu papá y tu mamá? No, por encima de esa creación estuvo Dios interviniendo cuando te estaba formando en el vientre. Así que si tú eres una mujer que hoy día, por diferentes razones, estás dañada en tus emociones, estás dañada en tu capacidad de servir, estás dañada en tu capacidad de cuidar un hogar, necesitas que Dios te sane, porque tal vez en este momento eres como ese martillo que está chueco. Pero hasta que Dios no te sane, no vas a poder ser un instrumento valioso que realmente Dios pueda aprovechar. Y conozco de muchas mujeres y te pregunto hoy, ¿qué puedes decir que ha sido el resultado? Tal vez de manera consciente o de manera inconsciente. Una edificación, una construcción o un parapeto. Te ha tocado remendar los pedazos de lo que en el camino ha salido. Tal vez hay cosas que difícilmente se van a poder arreglar. Pero lo que yo quiero decirte es que dentro de ti está el potencial suficiente para ser una mujer sabia que edifica su casa. Hombres, nosotras somos blancos de Satanás. El diablo quiere destruirnos. Al diablo no le interesa una mamá que se levanta y que se tira de rodillas de madrugada por sus hijos. Al diablo le interesa una mujer tan dañada emocionalmente. Por eso cuando tú como hombre maltratas a la mujer, dejas de valorar la mujer que Dios te ha dado, tú estás siendo también un instrumento de necedad. Nosotras necesitamos la afirmación, porque Dios nos creó, nos diseñó para escuchar la afirmación. Hace parte de nuestra naturaleza. Por eso es importante que tú des gracias por la esposa que tienes, por la mamá que tienes, por su tarea, por su labor, para poder seguir adelante. Si no, somos presa fácil de Satanás. Nuestros complejos, nuestros temores, las heridas, el sentirnos poca cosa, puede utilizarlo sutilmente Satanás para destruirnos. Amén. Así que en esta mañana yo quiero pedirte que te pongas en pie. Y tal vez estás en este momento a punto de tirar la toalla. Tal vez estás en este momento convencida que todo lo que has hecho no ha valido la pena. Pero hoy oramos, Señor, por cada mujer aquí representada. Somos esa pieza clave, Señor, que tú diseñaste en la creación para edificar una nueva generación. Por eso en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti y pedimos que tú sanes nuestras emociones, que tú sanes nuestro corazón, que tú nos enseñes a ser como María, rendida a los pies del Señor y no como Marta, afanada y agobiada. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.